Voy a tocar un tema esta noche que se llama el riesgo de amar. A veces nosotros no amamos con todo lo que podemos amar porque hay un riesgo muchas veces en hacerlo. Estuve meditando, por ejemplo, en parejas que a los 25 años de casados se han divorciado. Ustedes conocerán alguna y uno dice, a los 25 años, ¿cómo se pueden divorciar? Y como que todo el énfasis está o en cómo fallaron o en lo que les pasó y no en el tiempo que se pudieron amar y pudieron disfrutarse el uno al otro y levantaron la familia y levantaron una empresa y levantaron a los hijos. Porque yo pienso que a pesar de que sucedió un error, pues hubo amor también. Hay otro, por ejemplo, cuando pasa eso, no sé si se han dado cuenta el dicho de que todos los hombres son iguales, dicen a veces las mujeres, ya bravas, ¿verdad? Y ya que amargura por dentro, todos son iguales. Le digo, no hombre, paciencia, no todos son iguales. Y entonces se empieza a generalizar. Y en el amar a veces hay riesgos que tenemos que asumir. Me recuerdo de esta historia. Un hombre fue reo en un reino. El rey obviamente dictó sentencia de muerte para el reo. Y este reo en su último deseo le dijo al rey, yo quisiera poder ir a visitar a mi familia y despedirme. Obviamente le dijeron, ¿cómo le vamos a dar permiso a que vaya a visitar a su familia? Se nos va a escapar, ¿verdad? Entonces el hombre dijo, no. Si usted dijo, le dijo el rey, si usted tiene una garantía que nos dé que va a regresar, lo podemos dejar ir. Dijo, sí tengo una garantía, le dijo. ¿Cuál es la garantía? Dijo, tengo un amigo que va a venir a tomar mi lugar acá mientras yo voy a ver a mi familia, me despido y regreso. Al rey le pareció una cosa muy curiosa. Dijo, ¿y qué amigo va a venir a la cárcel? Dijo, mira, si un amigo viene por ti a la cárcel, ¿qué va a pasar si tú no regresas a tiempo el día de tu ejecución? Pues mi amigo será ejecutado, le dijo. No, le dijo, yo tengo que conocer eso. Entonces llegó el amigo, sustituyeron, ¿verdad?, al reo. El reo pues salió, se fue a ver a la familia y corrió el tiempo y llegado el momento de la ejecución el amigo no había regresado. Entonces hay que ejecutar al amigo sustituto y justo cuando está en la horca para ser ejecutado, aparece el amigo junto con la familia de regreso y le dice, momento, no lo ejecuten, ya regresé. El rey le parece curioso, cambian al reo, ponen al otro, le ponen el lazo y cuando lo van a ejecutar el rey dice, momento, no lo ejecuten, a ninguno, le dice. Y entonces el asistente del rey dice, señor rey, ¿y por qué no lo va a ejecutar? Le dice, mira, le dice, toda mi vida he sido rey, he estado acá y nunca he tenido un par de amigos como esos dos. Necesito a los dos como mis amigos. Pero ¿quién se puede correr un riesgo semejante a eso por otro? Cuando vamos a amar, nos podemos correr el riesgo también de juzgar a los demás en su amor. Eso no es amor. ¿Usted ha notado esas personas que dicen, es que no me amaron, no me llamaron, no me han visitado? Cuando tú estás así es porque tú no estás amando a nadie. Pero cuando estás ocupado en amar, tú no estás juzgando cómo te aman. ¿Todavía estás acá? Porque cuando amamos, amamos sin ese interés que a veces la gente tiene debajo de la manga. Tenemos que amar y punto. Amar es la fuerza que puede perdonar cuando nos hacen cosas como esas. Hay que tomar un riesgo. Esas personas se arriesgaron en él. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. El amor no contiene condenación. Dios dio a su Hijo por amor, no por poder. Dios dio a su Hijo no porque él tuviera fe. Dios dio a su Hijo porque él amó al mundo de tal manera que dio a su único Hijo para que fuéramos salvos por él. Y entonces Jesús no vino a condenar, porque entonces habría una negación. Dios lo da por amor y Jesús viene a condenar. Ya no hace match esto, me estoy explicando acá, sino que él viene a salvar porque fue dado por amor. Ahora, el tema aquí es este.
De tal manera amó. Si las escrituras dijeran, Dios amó al mundo, ojo acá, entonces quizás pudo haber dado un ángel, a un arcángel, a un querubín. Pero desde el momento dice, de tal manera amó, es decir, nos amó de tal forma que lo que entregó fue al único hijo que tenía. Cuando nosotros amamos de esa manera, somos capaces de entregarnos del todo y por todo a alguien o a algunos. Pero tenemos que, ¿qué dice aquí? Amar de tal manera. Lo que quiero decir hoy es que podemos nosotros esta noche salir de aquí con un nuevo nivel de amor. Es decir, yo sé que todos amamos de una u otra forma, pero si lográramos hoy dejar que el Espíritu de Dios derrame su amor en nuestro corazón para que amemos de una nueva manera, no solo de la manera en que lo hemos hecho, sino ahora podamos decir igual que Dios, de tal manera voy a amar que entonces estoy dispuesto a hacer lo que con el amor que antes tenía no estaba dispuesto a hacer. Es decir, en las parejas nosotros podemos amar de una forma y hay cosas que no superamos porque tenemos que emigrar a una nueva manera de amar. De tal manera amó que dio a su único hijo. Si eso no hubiera sido la manera de amar, quizás hubiera dado algo más, pero no a su hijo. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que nosotros a veces en las relaciones, entre hermanos en Cristo, entre amigos, entre socios, entre miembros del mismo equipo, entre ciudadanos, entre gobernantes, entre todos, nosotros tenemos un nivel de amor que nos permite hacer ciertas transacciones de acciones unos con otros. Pero si no emigramos a una nueva manera de amar, entonces no vamos a lograr lo que siempre hubiéramos querido lograr. Por ejemplo, de tal manera amó aquella mujer a su hijo, que cuando Salomón dijo, pártanlo en dos y denle la mitad cada una, ella dijo, momento, dijo, désenlo a ella. Ella es la madre. Ella renunció a su maternidad por ver vivo a su hijo. La otra no. La otra estaba dispuesta a que le dieran la mitad cada uno. Como me dijo una persona esta semana, es que yo soy hijo, dice, yo soy hijo de padre mexicano y de madre americana. Soy mitad mexicano, mitad americana. Le dije, ¿cuál de tus dos mitades es americana y cuál mexicana? ¿La de arriba o la de abajo? ¿La derecha o la izquierda? A ver, todos repitamos esta palabra, de tal manera. ¿Cuántos creen que podemos emigrar a una mejor manera de amar? ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien. Entonces dice la palabra de Dios en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos que amados. O sea que Dios nos ha amado como hijos. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué es lo que me dice aquí la Escritura? Es que el Señor se entregó a sí mismo. Amar es entregar. Y lo que entreguemos en la vida, que sea por amor. Porque 1 Corintios dice que podríamos incluso entregar nuestro cuerpo para ser quemado y no tener amor. Quiere decir que se puede entregar aún el cuerpo a ser quemado por algún otro interés. Morir como un mártir, levantar un movimiento, ser reconocido como un grande, pero no necesariamente por amar. Por lo tanto, debemos de aprender ¿qué? A amar. El riesgo de habernos amado. Esto es muy sencillo, pero muy serio. Jesús tomó un riesgo al amarnos. Mira, te lo voy a ir haciendo crecer. En Lucas capítulo 4, verso 1 al 2, Jesús fue tentado. Dice la Escritura, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. 2. Y por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo ¿qué?
hambre. A ver, di conmigo, Jesús, vamos, te quiero oír, Jesús fue tentado. ¿Por qué Jesús pudo ser tentado? Simple y sencillamente porque Jesús vino en carne. Tu espíritu y mi espíritu no puede ser tentado, pero nuestra carne continuamente está siendo ¿qué? Tentada. Es decir, estamos sufriendo tentaciones diversas. Bill Winston dijo algo anoche: entre más grande seas, más sutil se vuelve la tentación. Hay tentaciones de diferentes tipos. Les voy a dar cómo cambian las tentaciones a veces en nuestra vida. Por ejemplo, a los jóvenes solteros viene Satanás y los va a tentar sexualmente diciéndole a los novios: háganlo, acuéstense, tengan sexo, está bueno. Y está buena. Es la tentación. Pero una vez te casas, la tentación cambia. Y viene Satanás y dice: no lo hagan, no lo hagan. Decirles que tenés dolor de cabeza. Jesús fue tentado. Ahora, le quiero hacer una pregunta. Si Jesús fue tentado porque vino en carne, pregunto, ¿podría haber Jesús pecado? Sabemos que no pecó. Pero ¿usted cree que Satanás va a desperdiciar 40 días tentándolo si no existía la probabilidad de que Jesús cayera en la tentación? Claro que sí. Entonces mira ahora el siguiente verso en Hebreos capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros o de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿qué dice ahí? En todo, según nuestra ¿qué? Semejanza, pero sin pecado. Denle un aplauso a Jesús que no pecó. Y luego dice el verso 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero el tema es este: primero, Jesús fue tentado. Segundo, Hebreos me dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. Quiere decir que las tentaciones que tú y yo sufrimos, las sufrió Jesús. Nota esto: Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, por su herida fuimos curados. Eso fue en la cruz, porque Jesús nunca se enfermó. Él llevó nuestros pecados, pero Jesús nunca pecó. Eso fue en la cruz. Incluso dice la Biblia que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos por su gracia. Eso también fue en la cruz. Él no fue pobre, tuvo tesorero. Pero en la cruz murió desnudo, se hizo pobre. En la cruz llevó la enfermedad y en la cruz llevó el pecado. ¿Estamos de acuerdo aquí? Sin embargo, dice que al hacerse semejante a nosotros, Jesús fue tentado en lo mismo que tú y yo somos tentados, pero Él fue hallado sin pecado. Quiere decir que Jesús venció todas las tentaciones para poder ser el sumo sacerdote que se compadece de nuestra debilidad y nos otorga la ayuda cuando simple y sencillamente le decimos: Señor, socorro. No socorro a la mujer que querés andar con ella. Socorro es help me. Ayúdame, Señor. ¿Agarraron la onda o no la agarraron? Muy bien. Entonces mira, primero fue tentado, segundo fue tentado en todo. Ahora quiero que vayas conmigo a Hebreos capítulo 2, verso 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. A ver, todos los que estamos sufriendo tentación, levantemos las manos al cielo. Ay, qué bonito. Los demás están pecando de mentirosos. Ya cayeron en la tentación. A ver, todo el mundo diga conmigo: Señor, ayúdame en mis tentaciones. Amén. Dios es capaz de ayudarnos en medio de nuestra tentación. Ahora,
Ojo acá, está aquí gradualmente esto. Primero Jesús fue tentado en todo. La tercera, padeció cuando fue tentado. Él sabe eso. A veces nosotros no queremos padecer cuando estamos tentados o sufriendo la tentación. Pero si seguimos la voz del Espíritu, lo que se va a afligir es la carne. Y en ese momento nosotros también padecemos en el momento de ser tentados. De nuevo, pongan atención, porque esto no saben ni para dónde va el Espíritu Santo hoy. Pero primero se hizo carne. Habiéndose hecho carne, fue tentado. ¿Fue tentado en qué? En todo. Y cuando fue tentado, ¿qué le pasó? Padeció. Ese es nuestro Señor, nuestro Jesús, que murió por nosotros. Ahora, con eso en mente, quiero que vayamos ahora a lograr entender, recibir una revelación hermosa de lo que fue el riesgo que Jesús tomó al venir a salvarnos. En Colosenses capítulo 1, verso 15 y 17, dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ojo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. 17. Y dice, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas subsisten en Él. No sé si agarramos la onda aquí. Él es antes de todo, pero todo en Él subsiste. ¿Todavía están acá? Muy bien. Ve conmigo a Hebreos capítulo 2, verso 10. Dice así: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas ¿qué? Subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación. ¿De qué? De ellos. Ojo pues, vino en carne, fue tentado, tentado en todo, padeció al ser tentado, pero en Él subsiste todo, y en Él fue creado todo. Ahora imagínate esto. Según la palabra de Romanos 6:23 dice, ¿sí? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quiero que pongas atención un poco a ese video, porque toda la creación en el que subsiste, pero Él fue tentado en todo, padeció siendo tentado, y la paga del pecado es ¿qué? ¿Qué es la paga del pecado? Muerte. Este es el riesgo de amar. Primero, se hace carne, por lo tanto puede ser tentado. Satanás lo tentó en todo. Él padeció al ser tentado, pero la paga del pecado ¿qué es? Muerte. Ahora bien, pregunto, si Jesús hubiera pecado, ¿quién hubiera muerto? Hubiera muerto Jesús. Y si Jesús muere, que es Dios, hubiera muerto Dios. Porque Dios prefiere dejar de existir con nosotros que seguir existiendo sin nosotros. Quiero que pongas atención ahora. Esto es lo que hubiera pasado si Jesús hubiera pecado.
todo hubiera dejado de existir. Pero no solo eso, todos nosotros no existiríamos más. Si Jesús tomó el riesgo de amarnos, teniendo la posibilidad de dejar de existir, tomemos el riesgo nosotros de amar. Juan capítulo 15, verso 12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus. Ahora comprendemos más ese verso. Cuando Jesús puso su vida por sus amigos, lo que realmente estaba haciendo era arriesgarse a dejar de existir. Ay, Señor, yo quiero tomar mi riesgo al amar. A veces no amamos porque aquellos a quienes amamos nos podrían herir. Esas personas podrían no corresponder como nosotros quisiéramos. Amamos y nos traicionan. Pero qué más ejemplo del de Jesús al venir y hacer semejante entrega. Y le decía: Señor, si tú te atreviste a tomar semejante riesgo, ayúdame a tomar los míos. Hay un riesgo en tener un grupo en casa. Hay un riesgo en llamar a algunas personas para discipularlas. Hay un riesgo en aceptar tu llamado a pastor. Hay un riesgo en atreverte a hacer las cosas por amor. Siempre va a haber riesgo. Pues si no hay riesgo, ¿cuál es el chiste de hacerlo? Hay un riesgo al casarte. Todos nosotros juramos en el altar mantenernos fieles hasta que la muerte nos separe. Y pasados unos años nos queremos matar el uno al otro. Como dijo un pastor amigo: yo nunca he hablado de divorcio con mi esposa. De matarnos, sí, como 3 veces. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero decir? Es cuánta gente se priva de ese honor, de esa experiencia hermosa, la más hermosa que creo que Dios dejó en la tierra. Se privan de amar porque calculan demasiado los riesgos. Yo creo que simple y sencillamente debemos de amar. Ponte de pie en tu lugar. Adoremos al Señor esta noche y dejemos que Él nos bautice con su amor. Dice la Biblia: ¿de qué nos sirve hablar lenguas incluso angelicales si no tenemos amor? Quizás hoy no sea una noche para recibir esa unción que te trae los dones sobrenaturales como siempre la hemos recibido. Quizás hoy sea una noche para recibir el principal regalo de Dios que trae el Espíritu Santo, que es amar. La primera expresión del fruto del Espíritu Santo, dice, es amor. Dice también la Escritura: si decimos amar a Dios y aborrecemos a un hermano, permanecemos en muerte. Quiere decir que amor es lo que nos mantiene vivos. Amar. Tú tienes que hacer un pacto hoy con Dios, decir: Señor, derrama en mí tu amor para mi pareja, para mi familia, mi cónyuge, mis hermanos, mis primos, mis hermanos en Cristo. Deja de quejarte que si tu líder dijo, no dijo. Ve y ámalo. En vez de decir: sí, pero es que mi líder no me ama. Pues lo más seguro es que no estás sintiendo eso porque tú no lo estás amando a él. Les recuerdo lo que mi madre me dijo. Mi madre me dijo: Cash, aprendí a amar hasta que duela. Yo le dije: ¿hasta que duela? Sí, me dijo. Porque a veces te van a hacer cosas que te van a doler.
pero tenés que aprender a amar. Levanta tus manos, adoremos a Jesús. Venga. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza no de pobreza, de bendición no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Dale un fuerte aplauso a la gente que nos ve en casa. Esta es casa de Dios, su casa. Suba a carretera hacia El Salvador, aquí en Guatemala. El Espíritu Santo lo va a bendecir, su palabra, la compañía, la gente. Así que Dios los bendiga grandemente. Pueden tomar su lugar. 1 Corintios 12:28. Dice así: aún nos puso Dios en la iglesia. ¿Dónde pone Dios a la gente? A ver, ¿en dónde? En la iglesia. Yo me recuerdo una vez estaba platicando con una persona en un almuerzo y esta persona me dijo, pero yo soy cristiano, me dijo. Sí, pero ¿por qué no vas a la iglesia? Le digo yo. Porque yo no creo que sea necesario si Dios está conmigo y Dios está en mi casa. Claro que si Dios está contigo y Dios está en tu casa, pues es una pena que tú no le correspondes a tú estar en la iglesia. ¿Y ojo? Mira, le dije, eso es como que tú te casaras con alguien, pero decidas vivir siempre en casa separada. Si tú eres parte del cuerpo de Cristo, cohabita con el cuerpo de Cristo. Porque incluso aquí dice, Dios puso en la iglesia a la gente. Así que al estar tú acá, estás haciendo lo correcto. Y dice, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? Tampoco. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? Tampoco. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Pero de ojo, dice aquí, procurad pues los dones mejores. Es decir, nosotros debemos de procurar los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que puedas tener tú el don de profetizar, el don de hablar en lenguas, el don de interpretar lenguas, el don de sanidad, el don de milagros, ¿verdad? No todos lo son, no todos los tienen, pero todos tenemos alguno. Y ese don debemos de ponerlo al servicio, ¿dónde? Dice, en la iglesia, obviamente en la sociedad, pero puso en la iglesia a estas personas. Dios te puso acá para que puedas servir a los demás. Servir a los demás. Mira, la inteligencia espiritual consiste en servir, porque el ser más inteligente del universo dijo, vine a servir y no a ser servido. Por lo tanto, cuando nosotros servimos, estamos tomando de la inteligencia de Jesús y nos ponemos a hacer el consejo que Jesús nos dejó. Sirvan. Ahora le decimos, ¿con qué servimos? No te preocupes, Él te da los dones para que sirvas. ¿Me estoy explicando? Y tenemos entonces servicio a los demás. Y dice después, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ese camino más excelente, así es como termina el capítulo 12 de 1 Corintios y empieza el 13 hablando del amor. Y el 13 termina que hay tres cosas importantes: la fe, la esperanza, el amor, pero la mayor de ellas es el amor. Podemos tener fe de trasladar los montes, podemos tener fe para resucitar muertos, pero si no tenemos amor, dice la Biblia, no somos nada. Por lo tanto, el camino más excelente es el del amor. Su servidor, que Dios le ha dado la gracia de visitar varios lugares, todo el mundo está deseoso de recibir el poder sobrenatural. Y la pregunta que yo les hago siempre es, ¿quieres el poder sobrenatural para engrandecerte tú? ¿O quieres el poder sobrenatural como una herramienta que te sirve para amar a las demás personas más allá de los dones naturales? Porque si quieres la unción para llamarte el ungido y no quieres la unción para servir a los demás, estás equivocando el camino. El camino debe ser de amor y el camino debe ser de servicio a los demás.
amar. Porque el amor es una fuerza que genera incluso energía. Cuando tú decides amar a alguien, entonces la fuerza viene. Mi pastor me enseñó esto. Mi pastor me dijo una vez, mira, me dijo, quien muera por alguien vas a encontrar, me dijo. Ahora, quien viva por alguien es lo difícil, me dijo. Porque usted puede decir, yo puedo morir por alguien. A ver, aquí está, máteme a mí, no a él. Va, se acabó. Ahora, ponerse toda una vida a vivirla por alguien, eso es un poco más difícil a veces. ¿Por qué? Porque se requiere amar todos los días a personas que vivimos cambiando. Un día amanecimos de buenas, el otro de malas. Pero nuestro amor no puede fluctuar ante esos cambios. Nuestro amor debe permanecer siempre siendo el mismo, no importa cuánto cambien las personas y sus acciones para con nosotros. Porque si alguien cambia para mal, que no genere en ti un cambio para mal también. ¿Me estoy explicando? Y la fuerza que deja que no cambies para mal es el amor. Que podamos amar. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. No dice la Biblia, de tal manera tuvo fe Dios que entregó a su Hijo. No dice la Biblia, de tal manera tuvo esperanza Dios que dio a su Hijo. La Biblia dice, de tal manera amó Dios que dio a su Hijo. Si Dios no hubiera tenido amor, no entrega a su Hijo. Nosotros solo podemos entregar algo si amamos cuando lo vamos a entregar. O por lo menos así debería de ser. Si vamos a entregar algo, servicio, trabajo, ministerio, si vamos a entregar esas horas extras, deberían de ser, ¿por qué? Por amor. El amor es lo único que mantiene el alma saludable. Cuando una persona realmente ama, no hay ofensa que lo amargue, no hay ofensa que lo deprima, no hay ofensa que lo hunda, no hay pecado que pueda contra él, porque el amor lo vence todo. Por lo tanto, ama. Ojo a lo que mi madre me enseñó. Empezando el ministerio, me dijo, Cash, me dijo, tenés que aprender a amar hasta que duela. Consejo de una madre. ¿Cómo así? Es que tenés que aprender a amar cuando te duela lo que te estén haciendo, debes de seguir amando. Dije, wow. ¿Cuántos de ustedes van a andar por el estilo? A ver, levanta las manos y di conmigo, Señor, debo aprender a amar. ¿A qué vamos a aprender? A amar. Juan, primera epístola de Juan, capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios ¿qué es? ¿Dios qué es? Amor. Estaba platicando una vez con una persona y entonces estábamos hablando y le digo, mira, le dije yo, te voy a dar una revelación más grande todavía. ¿Cuál? Me dijo, Dios es amor, le dije. El que no ama no conoce a Dios. Y Jesús dijo, en esto consiste la vida eterna, en que conozcan a Dios y aquel a quien Él envió. Entonces, ¿cuál es el problema? Le dije. Si vas a tener las revelaciones sin amor, entonces no se conoce a Dios. Y si no se conoce a Dios, no se ha nacido de nuevo. Si no se ha nacido de nuevo, no van al cielo. Quiere decir, le dije, que el infierno podría estar lleno de gente con revelaciones. Y ojo, porque la vida eterna no consiste en tener revelaciones. La vida eterna consiste en conocer a Dios. ¿Y Dios qué es? Amor. Por lo tanto, si todavía no amas, posiblemente no has nacido de nuevo. No digo que seamos perfectos en amar. Tenemos nuestros días, ¿no es cierto? Pero que nuestra esencia sea amar. Por ejemplo, tú puedes hacer un café con la esencia del café. Algunas veces te sale un poco ralo, otras veces un poco espeso. ¿Me estoy explicando? A algunos está muy fuerte y otros, como dicen, este es agua de calcetín, dicen aquí en Guatemala.
Vos me serviste agua de calcetín, ¿qué es este café? Está de calcetín, pero la esencia sigue siendo café. Entonces a veces tenemos nuestros días de calcetín, pero seguimos teniendo la esencia que es amor. ¿Estamos de acuerdo acá? Mire, yo no sé cómo hacen algunos para amar tanto. Yo quisiera poder amar tanto como algunos aman, ¿verdad? Pero sé que tengo mi porción. El amor no se dejó para que compares cuánto te aman, porque hay un lado muy delicado del amor y es andar buscando ser amado. La satisfacción más grande no está en ser amado, es en amar. Y entonces nosotros nos confundimos mucho. ¿Por qué? Porque es que el hermanito no me amó, el hermanito no me saludó. Es porque estás buscando ser amado, pero si amás ni siquiera lo comentarías. Ni siquiera saldría de tu boca, no lo evaluarías, no lo comparás con nada ni con nadie. Simplemente, ¿qué haces? Amas. Amémonos unos ¿a qué? A otros. El que no ama no conoce a Dios. Dios es ¿qué? Amor. Verso 10, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros ¿qué? Pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿A quién de ustedes les gusta que su hijo lo ame, pero el hijo no ama a su propio hermano? ¿A qué madre le gusta que sus hijos le estén abrazando, pero entre los hermanos no lo hacen? Entonces viene el hijo, la hija, te abraza, te da un beso, pero jamás va a tener buen sabor si estás viendo que entre ellos no se aman. Nosotros podemos adorar a Dios, cantarle a Él, presentar nuestras ofrendas a Él, pero si entre nosotros mismos no nos perdonamos y no nos amamos, esa adoración no termina de dejarle un buen sabor a nuestro Señor. Versículo 12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Verso 14. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. 16, ojo pues. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. Y en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó ¿qué? Primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y esto se aplica en todo. Cuando los jóvenes o algunas personas vienen conmigo y dicen: es que pastor, el Señor me habló y lo voy a obedecer. Le digo: mira, si no obedeces a tus padres, a quien ves, no me salgas con el cuento que vas a obedecer a Dios a quien no ves. Si no servís con amor a tus padres, a quien ves, no me vengas con esa casaca que vas a servir a Dios a quien no ves. Es que es fácil hablar con el que uno no mira, pero es difícil darle la cara al que uno sí mira. ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien, entonces, ¿cómo puedo yo amar a Dios que no veo? Empezando por amar a aquellos a quienes sí veo.
Si amo al que veo, podría concluir, quizás puedo amar al que no veo. Así que al final tenemos que empezar con el que vemos para poder amar al que no vemos. 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. A ver, levantemos las manos al Señor para orar y oremos así. Di conmigo: Señor, enséñame a amar a mi hermano al que veo y así amarte a ti, a quien no veo. Gracias. Tercera de Juan 1:5 dice amado, no dice te amo, dice amado. Es una persona que está siendo amada, no que le están diciendo te amo. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. A ver, digan fuerte por favor: servir es fidelidad. ¿Cómo se es fiel? Sirviendo. Muy bien. Especialmente a los desconocidos. No dice a los conocidos, ahora dice ¿a quiénes? A los desconocidos. 6, mire qué lindo. Los cuales han dado ante la iglesia. Al principio dijimos que ¿dónde nos puso el Señor? En la iglesia. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Pero ¿cuántos creen que podemos ser como dice acá? Que podemos nosotros testificar del amor de alguien más. Yo sé que tú has amado. ¿Cuántos de ustedes han amado a alguien en su grupo, en su familia, en su vecindario? Quiero ver que han amado con acciones, no te amo y di el cariño, no, te amo, bien te amo, amamos. Bájenla. ¿Cuántos de ustedes han sido amados por algún otro hermano en Cristo? Quiero ver la mano. Muy bien, levanta la mano y di: escrito está, debo testificar a la iglesia del amor que me han tenido. Amén. Prepare su testimonio. A ver, di conmigo: amémonos unos a otros. Yo creo que nosotros podemos aprender del ejemplo de muchos cómo amar a los demás. ¿Estamos de acuerdo? Mira, nada más te quiero dar esto. Juan capítulo 13, verso 34. Juan capítulo 13, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por o con los otros. Dice aquí, ojo, en esto van a conocer todos que son mis discípulos, en que hablen en otras lenguas, resuciten un muerto, caigan bajo el poder del Espíritu Santo. No. Dice, en esto todos van a conocer que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Quiere decir que el mayor testimonio que le podemos dar a los demás es el testimonio de amarnos. Juan capítulo 17, verso 20. Dice así: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. 21, esto es clave. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora viene esto, agárrese de la silla. ¿Dios qué es? ¿Dios qué es? Muy bien, y Dios nos manda ¿a qué? A amar. Entonces nosotros empezamos teniendo actos de amor. Pon atención al proceso, porque aquí hay una transformación, aquí hay una metamorfosis que debemos de experimentar. La rutina de ejercicios
que le ponen a uno en el gimnasio, ¿eh? Hoy va a ser pecho y bíceps, mañana va a ser tríceps y espalda, pierna y abdomen. Y usted hace su rutina, ¿verdad? Una serie de tantos de esto, de tantos de aquello, y usted hace su rutina. Pues Dios dejó una rutina para ejercitarnos en el amor. Primero nos dice, ámense unos a otros. Muy bien. Porque el que no ama a su hermano, ¿verdad? No conoce a Dios, ¿verdad? No nos amamos entre nosotros. Después dice, ¿saben qué? Amen al desconocido, sírvanle y sean fieles en esto, al desconocido. Amen al prójimo, o sea, el que está más cercano al prójimo. Pero cuando tú le diste de comer a uno de ellos, a mí me diste de comer. Cuando lo vestiste, a mí me vestiste. Cuando lo visitaste, a mí me visitaste. Y va subiendo y de repente dice, amen a sus enemigos. Ahí es cuando uno ya no aguanta las pesas, ¿va? Ahí es cuando uno se empieza a quedar sin azúcar y empieza a marearse. Y entonces uno empieza a practicar el amor con los demás y a ejercitarse en el amor. Pero venga ahora aquí, ponga todos sus sentidos, todo lo que enseñé es para esto final. Dice el Señor, para que ellos sean uno en nosotros, como, oh Padre, tú en mí y yo en ti, así ellos también. Quiere decir que el Padre y el Hijo se fusionan en uno, pero la Escritura sugiere que nosotros también. ¿Estamos de acuerdo con eso? Nos fusionamos. Padre, Hijo, nosotros. Fusionados. ¿Pero Dios qué es? Entonces nosotros empezamos teniendo prácticas de amor para terminar convirtiéndonos en amor también. ¿No la agarraste? Tú amas, pero todavía no eres amor. Pero conforme practiques vas a terminar siéndolo. Porque Él dijo, para que ellos sean en nosotros como nosotros somos. ¿Se recuerdan que Jesús dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre? ¿Por qué? Porque si Dios es amor y Jesús amaba, han visto al Padre. Y entonces dice aquí, para que cuando los vean a ustedes amarse, sepan que son mis discípulos, dice el Señor. Por lo tanto debemos ¿qué? Amar todo el tiempo, amar. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero que oren unos por otros con amor. Amor no es, a ver, oremos vos a rabashata, carrabat, no, eso no sabe. Amor es en qué te puedo servir aparte de orar. ¿Sí? Tal vez te dice, mira, nada, estoy muy bien, ore por él y volteese. Usted tiene que encontrar a alguien que lo necesite. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tómense ahí unos con otros, de 2, de 3 grupos, de 4 personas, de lo como usted quiera, como le salga. Vamos a orar unos por otros. Oremos ahí, Padre bendito, gracias por hacer de tu cuerpo un cuerpo lleno de amor, lleno de esperanza, lleno de fe. En este día, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te pido que nos bautices con amor. Amor unos por otros, amor en los grupos, amor en Life, amor en los discipulados, amor en Ensancha, amor, Señor, que podamos transmitir a los demás hoy. Si hay enfermos, usa a tu Hijo que está ahí, Señor, para sanarlo. Si están con problemas de provisión económica, Señor, toca el corazón de un generoso y que les provean a ellos. Padre, bendice a cada persona, que no haya enfermos, que todos sanemos. En el nombre poderoso de Jesús te damos a ti las gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Así como estamos allí, así como están, si tú necesitas hoy recibir a Jesús en tu corazón, este es el mejor momento. No sabemos cuándo vamos a morir, pero sí podemos saber a dónde vamos a ir. Si tú dices, yo no sé a dónde voy a ir cuando muera, pastor, o estoy seguro que no voy a ir al cielo, tú necesitas urgentemente a Jesús ahora. Si te apartaste de sus caminos, este es el momento de reconciliarte. Así que voy a hacer una oración para que todos la hagamos, ¿les parece? Y los que nunca la han hecho, hazla hoy por primera vez, recibe a Jesús, vas a nacer de nuevo, el Señor está contigo. Así que todos digamos así, Señor Jesús, este día te abro mi corazón, te pido perdón por mis pecados,
me reconcilio contigo y recibo la vida eterna como un regalo. Gracias por amarme. Soy salvo por ti. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tiene para nuestras vidas de las más poderosas promesas. Marcos 10:28 dice: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Mateo 19:27 es lo mismo, pero hay una pequeña frase que amplía lo que queremos aprender. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué dice después? A ver, todos juntos, ahí está en las pantallas. ¿Qué dice? ¿Qué pues tendremos? ¿Hay algo de malo en preguntarle a Dios qué tendremos? No. Él dijo: mirad, lo dejamos todo, ¿qué tendremos? Entonces Jesús les contesta, regresamos a Marcos capítulo 10. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras. Está hablando de la familia y está hablando de bienes. Por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. ¿Qué va a recibir? Dice: casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. Y en el siglo venidero la vida, o sea, más allá la vida eterna, más acá 100 veces más. Pero para que la bendición no te vuelva loco, viene en el paquete la persecución. Entonces ahora sí, poniendo los pies sobre la tierra, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Pero ¿cuántos aceptan ser perseguidos? Ah, bueno, hay que hacerle gana a la persecución. Si ya le hiciste ganas a la bendición, ahora toca hacerle ganas ¿a qué? A la persecución. ¿Qué pues tendrán? 100 veces más apretados. Es decir, ¿con qué? Persecución. Pablo fue un apóstol súper bendecido. Y ha sido un apóstol que nos ha llenado de bendición a nosotros. Las escrituras de Pablo, las epístolas, dan gusto leerlas. Están llenas de palabra de bendición. Él fue el que dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él fue el que dijo: sé vivir en abundancia, en escasez. Mi Dios suplirá lo que les haga falta conforme sus riquezas en gloria. Fue Pablo el que escribió de la resurrección de los muertos, de la venida del Señor. Impresionante, Pablo. Pero Pablo fue muy bendecido y muy perseguido. Miren 2 Corintios capítulo 11, verso 23. Dice así: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Y a veces uno sí creía que estaba loco el hermano. Dice: yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número. O sea, se cansaba de contarlos. En cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Esa era la traducción. O sea, si son 5 veces 40, 200. Dice: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado,
3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. No era lo anterior. La preocupación por todas las iglesias. Pablo vivía preocupado que así como lo perseguían, podían perseguir a la iglesia. Pablo era muy bendecido y muy perseguido. Tú vas a ser muy bendecido, pero no podría yo decirte que no vas a ser perseguido. A veces la persecución es lo que te hace mantenerte tranquilo, que no te envanezcas, que no te pongas orgulloso de lo que Dios te ha dado, y ahí Dios permite 2 que 3 cositas para que andes tranquilo. ¿Cuánto les ha pasado? Hay todo tipo de persecución, ¿verdad? Cada quien tiene la suya, pero lo que es impresionante aquí es lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes reconocen que Pablo fue un instrumento de bendición y sigue siendo para nosotros el día de hoy? ¿Cuántos decimos lo reconozco? ¿Lo reconocemos? Muy bien. Entonces mire, ¿quién fue Pablo? Hechos capítulo 9, verso 1. Hechos 9:1 dice: Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Este fue el amado Pablo. Era una joya. Era Saulo antes. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino de Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Usted se imagina a Pablo cuando le dice: ¿por qué me persigues? ¿Y tú quién eres? Soy Jesús. No, si Jesús murió. Yo estoy persiguiendo a fulano, a mengano, a perencejo. No, cuando tú persigues a fulano, mengano y perencejo, que son de mi cuerpo, a mí me persigues. Cuando a ti te persiguen, a Jesús persiguen. Y créanme, al final eso es un honor. Y dice aquí: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Verso 6. Él, temblando y temeroso. ¿Cómo estaba Pablo? Temblando ¿y cómo ponía él a los cristianos? A temblar, y quería meterles miedo. Y en el instante que se topa con Jesús, ¿qué es lo que le pasa a él? Tiembla y tiene ¿qué? Miedo. Primera cosa que experimenta Pablo. Y dice acá: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Esto es como diciendo: no es con ustedes, es con él. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. De entradita se tiró un ayuno de 3 días. De entrada. Pero mire lo que sigue. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, ¿qué dice ahí? ¿El qué? Ora. Ahora estaba ayunando y orando el perseguidor. El que perseguía, ayunando. El que perseguía,
orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, Ananías, hombre, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Yo creo que Ananías dijo: ay, ve que de al pelo este va. Primero nos persigue y ahora escogido. Pero siguió hablando el Señor, le dice en el 16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora entendemos 2 Corintios 11. Yo he sido azotado 3 veces con vara, 5 veces me dieron 40 azotes menos 1. El pueblo de la nación de Israel me persiguió, me quedé náufrago, tuve hambre, estuve desnudo, tuve frío, estuve en la cárcel. Y no eso andabas buscando cuando andabas persiguiendo a los cristianos, ¿ves? Señores, para que un Pablo exista, tiene que existir antes un Saulo. Y les declaro proféticamente que nuestros Saulos pronto serán nuestros Pablos. Dáselo fuerte al Espíritu Santo. No te preocupes por los Saulos que están detrás de tu vida, porque Dios les va a enseñar lo que es padecer por causa de Él. Pero Saulo, que después fue Pablo, señores, para que los apóstoles como Pablo emerjan, van a tener que existir primero los perseguidores como Saulo. Y van a existir los discípulos como Ananías, tú, quizás yo, que tengamos que decir: yo por ese no oro. Y el Señor te dice: no, hombre, si mira, lo estoy escogiendo. Ese no lo escogería ni el diablo. Sí, pero yo lo escogí, ve y ora por él, bendícelo. Lo voy a liberar de su amargura, de la prisión en que está, de sus rencores, de sus adicciones, y lo voy a convertir en una persona que bendiga mi nombre, que predique mi nombre. Y solo, Señor, no, también le voy a enseñar lo que es padecer por causa mía, para que el paquete sea, ¿qué? Completo. Entonces Pablo sufrió más persecución que ninguno, porque fue el mayor perseguidor que tuvo la iglesia también. ¿Todavía estás acá? Entonces, cuando tú ves las cosas como Dios las ve, tú dices: Señor, bendice a mis enemigos, bendice al que me maldice, que te conozcan a ti, y tú sabrás qué hacer con cada uno de ellos. Amén. Muy bien. Así que no tengan pena. Yo le mostraré, dice, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén, a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Acto inmediato lo tuvieron que sacar en una canasta bajado de una ventana. Porque Pablo fue primera prédica y de una vez perseguido. Y ojo, no te preocupes. ¿Qué podemos esperar cuando hay persecución personal, empresarial, política, religiosa? Si estamos en Cristo, podemos esperar lo que les voy a leer ahora en Hechos capítulo 4, verso 25. Y póngase el cinturón en la silla.
Mire que el de adelante tiene bolsa de aire porque esto se va a poner buenísimo. Hechos 4:25 dice, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Verso 29 lo quiero fuerte todo el mundo y el 30. ¿Listos? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Vamos a esperar el mayor avivamiento de la historia. Va a haber denuedo para que prediques. Dios te va a acompañar con señales, prodigios y sanidades. Levanta las manos y di conmigo, ahora vamos a ser más usados que nunca. Diga conmigo, los muertos van a resucitar. Eso es lo que estamos esperando. Eso es lo que el Señor les dio. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Te voy a leer el verso 32 al 37. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Mira lo que provocó la persecución. Un corazón y ¿qué? Y un alma. Digan conmigo fuerte, unidad. Dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eso era el pueblo del Señor. Y con gran poder los apóstoles daban testimonios de la resurrección del Señor Jesús, y abundante ¿qué? Gracia era sobre todos. Viene un tiempo de un gran favor. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Esta última necesidad era la necesidad ministerial de cada apóstol para llevar el evangelio a todo el mundo. 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pregunto, en la historia del cristianismo, ¿alguna persecución ha parado a Cristo? Ninguna, señores. Tenemos más de 2000 años de existir y nos vamos a multiplicar, porque cada vez que esto viene, la multiplicación es inevitable. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 3. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus ¿qué?
lágrimas para llenarme de gozo. Nota esto. Pablo le está escribiendo a un discípulo, Timoteo. Todos hemos hablado del gran Timoteo, pero hoy vamos a conocer al débil Timoteo. Pablo le dice: hey Timoteo, le dijo. Hey Timoteo, le dijo. Cada vez que oro, me acuerdo de cómo llorabas. Te conocí llorando, Timoteo. Te conocí en medio de tus peores pruebas. Jamás te di la espalda. Y cada vez que oro, me acuerdo de eso. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Aquí empieza Pablo a discipular. La fe que hay en ti, Pablo, espero que no sea fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo, tu abuelita ha confesado el nombre de Jesús sin fingimiento, y tu madre también. Dos mujeres, y espero que tú, el más joven y siendo hombre, lo sigas confesando. Y le dice 6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Quiere decir que lo tenía apagado por la imposición de mis manos. Timoteo, te estoy recordando que tú tienes al Espíritu Santo porque yo oré por ti, pero has apagado ese fuego que tu abuela y tu madre no han apagado. ¿Por qué? Le dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Señores, ese espíritu de cobardía estaba tratando de poseer la mente y el corazón de Timoteo. Por eso Pablo le dice: te recuerdo las lágrimas que tenías cuando conociste al Señor. También te voy a recordar que tu abuela y tu madre nunca se han avergonzado de Jesús. Tienen una fe no fingida. Pero ¿qué te está pasando, Timoteo? ¿Estás apagando el fuego del Espíritu Santo que recibiste cuando yo oré por ti? Te recuerdo que el espíritu que tienes no es de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ese espíritu de cobardía que tenía Pablo fue el espíritu que hizo que Pedro negara a Jesús, y Timoteo estaba a punto de negar a Pablo. Y le dice a Timoteo, mira lo que dice: por tanto, 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Todo lo tenés adentro: la fe no fingida y el Espíritu Santo. Pero la fe no fingida y el Espíritu Santo lo estás apagando y ahogando por cobardía. Así que te pido que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. A ver, di conmigo fuerte: poder, amor y dominio propio. ¿Qué era lo que te decía? Poder, amor, dominio propio. Dice, no, el espíritu nuestro no es de cobardía, es de poder. Pero si tan solo se responde con el poder, está todo desbalanceado. El poder que Dios te ha dado se balancea con el amor de Dios. Jamás se ejerce poder sin amor, en ningún lugar, ni autoridad, ni con ninguna persona. Es ilegítimo eso. Entonces, cuando a veces estás orando, ¿no?, por los que te han hecho daño, los que te robaron, los que te quitaron las acciones de la empresa, los que no te devolvieron la casa,
el divorcio que sufriste. Allá adentro pueden haber punzadas, resentimientos que se convierten en amargura, que guían a hacer oraciones inadecuadas como: Señor, haz justicia sobre mis enemigos, ponerle la mano encima, hacer que esto pase, hacer que lo otro. Ahí estás tú fluyendo en el poder, pero no en el amor. El amor es el que dice: Señor, esa persona que te ha atacado, tú le dices: Señor, que el que me debe te conozca, que sepa que tú prosperas sin necesidad de hacer cosas indebidas. Señor, te pido que te conozcan, te pido por su familia, te pido por su salud, te pido, Señor, por ellos, de tal manera, Señor, que sus vidas den un giro y cambien, y los que hoy son tinieblas alrededor mío se conviertan en luz tuya. Ese es el amor que balancea el poder y dice: y dominio propio. Poder, amor y ¿qué? Dominio propio, no cobardía. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza no de pobreza, de bendición no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Dale un aplauso a la gente que nos ve en casa. Esto es casa de Dios, su casa. Lo estamos esperando. Venga acá. Visítenos. Yo sé que va a tener una buena experiencia con Dios, su presencia y su palabra. Dios los bendiga. Pueden tomar su lugar.